Seguimos con el estudio de Conociendo mi Biblia. Hoy continuamos con el libro de Josué. Estamos en el capítulo 3 de Josué. Y este capítulo, aunque es muy parecido a lo que vamos a ver aquí en el libro del capítulo 3, es algo muy parecido a lo que ya vimos antes, mientras el pueblo de Egipto salía el pueblo de Dios hacia el desierto. Esta vez estamos ahora llegando a ese punto culminante de por fin entrar a la tierra prometida, finalmente, después de tanto tiempo. Recuerden, estas promesas fueron dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ahora vamos a empezar a ver el cumplimiento de esas promesas que el Señor le hizo a estos hombres de Dios. Josué, siendo ahora el nuevo líder de Israel, su responsabilidad es entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán, repartir las tierras. Esos son básicamente el trabajo de él físicamente, hablando socialmente. Ahora tenemos el asunto de continuar con los mandamientos del Señor. Recuerden que el líder eh, gubernamental, literalmente así como funciona, el líder de la nación también tenía que enfocarse en lo que era lo espiritual. ¿Se acuerdan que Moisés estaba liderando al pueblo y tenía que ser juez y tenía también que ser el que traía la palabra? Había una comunión entre lo que era el gobierno físico y lo que eran las cosas espirituales. Ahora, Josué, ya tomando el mando, ya siendo responsable ahora de este gran trabajo que le toca. Vimos al Señor animándolo, vimos al Señor diciendo, estoy contigo, tú vas a poder, no te desanimes, ten ánimo, ten fuerza, sé valiente sobre todas las cosas. Y parte de ser valiente es creerle a Dios. Parte de ser valiente es confiar que el Señor va a hacer las cosas, aun cuando yo no lo veo. En la última clase estuvimos viendo cuando Josué manda a esos espías que vaya, espíen la tierra. Y vuelven esos dos espías con ese mensaje de afirmación. Oye, esta gente tiemblan ante nosotros solamente de saber lo que Dios hizo allá al pueblo de Egipto. A través de 40 años la gente ha estado hablando de lo que Dios hizo allá en Egipto. Ahora, vamos a ver si podemos llegar hoy hasta el capítulo 5. Esa es mi meta. Vamos a ver si lo podemos. Si no, nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 3. Josué empieza a preparar a todo el pueblo. Recuerden que lo que Josué está haciendo no es por su propia cuenta. Muy importante. Josué no está haciendo nada por su cuenta. Él está siguiendo las instrucciones tal y como le fueron dadas por el Señor. ¿Ok? Así que empezamos con Josué, se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Recuerden que están de este lado del río Jordán, donde es la tierra de Moab. Todavía ellos están en el desierto de Moab, esas tierras de Moab que ahora le pertenecen a ellos y ellos destruyeron a esos reyes y ahora ellos son dueños de estas tierras y ellos están de este lado del río Jordán. Ahora ellos tienen que pasar el río Jordán para llegar a la tierra de Jericó, que es la primera tierra que fueron a reconocer, que fueron a espiar. Y es el primer lugar donde van a llegar, la primera ciudad donde ellos van a llegar. Después de 3 días que los oficiales habían recorrido el campo, el campamento, llegan, manda al pueblo, ven a todo el pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová, no sé si ustedes van a hacer un paréntesis aquí, pero yo quiero que lo hagan. Analicen. Vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que ver es a dónde. El arca del pacto de Jehová. Están poniendo a Dios primero. Si ellos hubiesen decidido poner a Dios atrás, al final, este es el último recurso. No sé si a usted le ha pasado, oye, quiero comprar una casa, déjame ver, lo primero que voy a hacer es ver si tengo crédito, ver si tengo dinero, ver si me aprueban un préstamo. Y empezamos a buscar todas estas cosas. Hermana, cuando usted va a hacer cualquier cosa, lo primero que tiene que hacer es vaya de rodilla ante el Señor. Vaya y órele al Señor. Padre Santo, guíame en esto. Abre puerta y cierra puerta. Haz lo que tenga que hacer. Dame sabiduría. O sea, tú no puedes empezar a hacer algo si no pones a Dios primero. Y esto es lo primero que ellos tienen que ver. Cuando el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas que la llevan, salgan adelante, ustedes van a marchar en pos de ella.
Wow, mira, me engranojo al pensar en esto. Piensen por un momentito. Wow, yo voy a buscar a Dios primero. Oye, ¿qué versículo le viene a la mente? Rapidito así, ¿qué versículo le viene a la mente? ¿No le viene Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Busca primero las cosas del Señor y todas las demás cosas van a venir. Y así vemos al pueblo de Israel. Vamos a marchar, pero primero vamos a ver el arca, los levitas, que son los siervos de Dios, y vamos a seguir ese camino. Y vamos a ir en pos de ella. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin ir primero en pos de Dios? Vamos al consejo que no de una amiga, vamos a un consejo que no del vecino. Ay, no, porque la vecina me dijo. No, vamos primero a Dios, hermana. Vamos primero a buscar el consejo de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y mire, recuerden que todas estas cosas físicas estaban pasando como un ejemplo para nosotros. Óigame bien, ¿para qué usted va a buscar a Dios? Mire lo que le dice el verso 4. Para que sepan el camino por donde habéis de ir. Hermana, si usted está en una situación que usted no sabe qué hacer, busque a sus hermanos, pida consejo, busque al pueblo de Dios, busque a los ancianos de la iglesia, busquen a siervos que son, como dicen, de buen testimonio. Vaya donde sus hermanos y pida consejo. Oye, tengo esta situación y no sé qué camino tomar. Ayúdame. Y si ese hermano te dice, pues mira, en esta novela yo vi que estaban haciendo esto y esto, tal vez eso a ti te convenga, ahí mismo descártelo. Pero el hermano que te dice, ven, vamos a orar para ver lo que el Señor te revela, vamos a ver lo que el Señor te dice, vamos a ver qué caminos el Señor te abre. Vamos a orar en esta situación. Ese hermano te está llevando a Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice y te abre la palabra, sí. Vamos a ver lo que la Biblia dice de esa situación, porque hay alguien con esa misma situación en la Biblia, igual que tú, y te puede ayudar. Vamos a abrirla. O sea, para que sepas el camino por donde vas a ir, vamos a ir a la palabra. Y si la persona con la que está hablando no te está llevando a la palabra, descártala. Sigue más adelante buscando hasta alguien que te lleve a la palabra. No coja consejo de hombre, porque dice que el camino del hombre parece bueno hasta, hasta que llegue el fin, y el fin de muerte. ¿Ok? Ahora, no así el camino del Señor, no así la palabra del Señor que siempre nos va a dar vida. Entonces, estamos viendo esta situación de ellos entrando a esa tierra prometida. Creo que en algún momento hablamos de que Egipto representaba esa vida de pecado. El desierto es la vida que vamos llevando. Y la tierra prometida representa entrar a ese cielo. ¿Ok? Esto es poniendo una analogía que nos ayuda a comparar cómo el pueblo de Dios estaba lidiando con estas cosas físicas y cómo nosotros, el pueblo de Dios ahora, que es la iglesia, lidiamos con estas cosas espiritualmente hablando. ¿Ok? Vamos a poner todo en el contexto espiritual. ¿Por qué? Para poder aplicarlo a nuestras vidas. Porque nosotros no vamos a ir a conquistar a Jericó, hermana. Nadie aquí va a ir a tumbar murallas en Jericó. Jericó no tiene muralla, así que no nos va a funcionar. Por eso es que tenemos que ver el ambiente, el significado espiritual de la palabra. Cómo esto me puede aplicar a mí en el día de hoy. Yo no voy a ir a cruzar el río Jordán, yo no voy a ir a Jericó. ¿Cómo yo aplico esto? Piensa cómo yo llego al cielo y qué tengo que pasar para llegar al cielo. Y lo primero es, vamos a buscar al Señor y a seguir su camino para que salgamos a dónde vamos a ir. Entonces, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre que usted y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercaréis a ella. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos, wow, santificaos porque Jehová mañana hará maravilla entre vosotros. Hermanas, esta palabra, táchala en su Biblia, escríbela en un papel y póngala donde usted lo vea, ya sea en la nevera, ya sea en el espejo. Santifícate, porque Jehová hará maravilla entre nosotros. ¿Podemos nosotros decir que el Señor hace maravilla entre nosotros? Y el Señor nos dice que nos santifiquemos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué yo me tengo que santificar si Dios es que va a hacer la maravilla? No soy yo. Recuérdense que Dios se mueve entre los santos.
Dios no tiene comunión con el inmundo. Dios tiene comunión con los santos. Dios tiene compasión del inmundo. Dios espera que el inmundo se arrepienta. Dios ama al inmundo y quiere que se salve. Pero su comunión es con los santos. Su comunión es con su pueblo, hermana. Y nosotros, entendiendo lo que es la comunión, ¿verdad? Entendiendo eh, Primera de Corintios, capítulo 6 es que habla de esa comunión, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leerlo un momentito antes de continuar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está el asunto de la comunión. Y él dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Wow. Ahí vemos lo que es la comunión, esa comunión que tenemos con el Señor. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Oh, ok, ok. ¿Ven de la comunión que estamos hablando? Esa comunión es solamente con su pueblo. Él tiene compasión de la gente que está en el mundo. Él quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere que nadie perezca, segunda de Pedro 3:9. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero su comunión es con lo que quieren estar en comunión con Él. Su comunión es con lo que le obedecen. Su comunión es con lo que le sirven. Su comunión es con su pueblo, que es la iglesia. Así que de eso es que le está hablando con él, dice santificaos. Voy a hacer algo con ustedes, en medio de ustedes, voy a hacer maravillas entre ustedes. Santifíquense, que no haya ninguno de ustedes que esté inmundo o impuro. ¿Cómo nosotros nos santificamos, hermano? Porque cuando vemos que mandan al pueblo de Israel a santificarse, ¿cómo nosotros nos vamos a santificar? La palabra de Dios dice que su palabra nos santifica. La palabra de Dios nos santifica, nos aparta del mundo. Cuando nosotros empezamos a obedecerla, valga la aclaración, que yo tenga mi Biblia aquí agarrada en mi mano no me va a santificar. Lo que me santifica es cuando yo la abro y permito que esa palabra me transforme, que esa palabra trabaje en mi vida, entonces yo me voy santificando. Si no, no va a haber santificación, porque yo agarre la Biblia, porque la ponga debajo del brazo, eso no hace santificación, hermana. Tiene que ver con la obediencia. Recuerden que este libro de Josué hemos estado hablando cada día que tiene que ver con la obediencia. Eh, el libro de Josué vemos cuando la obediencia es recompensada y vemos cuando la desobediencia es castigada. Así que él está dando estas instrucciones al pueblo. Le dice Josué, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Ellos obedecieron, cogieron el arca, fueron ahí delante del pueblo. Todo lo que Josué decía, ellos lo hacían. Y la razón que estoy repitiéndole esto, porque ya vamos a ver más adelante que en el momento que ellos dejaron de obedecer a Josué, van a ver los problemas. Así nos pasa a nosotros en el momento que dejamos de obedecer al Señor, vemos los problemas llegando a nuestras vidas. Pero cuando empezamos a obedecer, el Señor va a empezar a trabajar con esa transformación y con esa santificación que tanto necesitamos. Y recuerden, la palabra santo lo que quiere decir es que estás apartado. Quiere decir que ya tú no eres igual que el resto del mundo. Quiere decir que ya tú no vives igual que el mundo. Aunque estás en el mundo, ya no vives igual que el mundo. Y se puede distinguir que tú eres diferente, que tú eres santa. ¿Ok? Si tienen alguna duda, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, que hay personas que tienen algunas dudas de pensar si nosotros somos santos o no. Y pueden tener ese entendimiento errado de creer que eso de santo y cosas así es para gente más elevados que nosotros, gente más, I don't know, no sé, más educada o que tengan más tiempo en la iglesia. No, hermana. Nosotros somos santos porque somos santificados en Cristo Jesús. Él es el que nos santifica, ¿ok? No somos nosotros. Y por ejemplo, esta carta de Corintios dice que se le está mandando a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Nosotros somos llamados a ser santos. Estamos llamadas a estar apartadas con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que si tú eres de esas personas que invocan el nombre del Señor y te has apartado, tú estás llamada a estar apartada, estás llamada a vivir diferente, a no vivir igual. Eso es lo que es la santificación. Con eso aclarado, continuamos. Josué le habla a los sacerdotes, le dicen, tomen el arca, pasen al frente, ellos obedecieron. Entonces Jehová le dijo a Josué,
Vemos, recuerden que cuando estamos leyendo la Biblia muchas veces vemos que algo se repite. Una, porque vemos el Señor dando la instrucción y otra donde vemos la persona obedeciendo la instrucción. Y tú puedes ver como que, ay, pero eso ya lo dijeron y vuelven y lo dicen otra vez. Hemos aclarado ya cómo sí, eso va a pasar porque en una tú ves cuando Dios está hablando y te lo está diciendo exactamente palabra por palabra lo que Dios dice. Luego tú puedes ver al personaje haciendo lo que Dios dijo. En este libro se encuentra eso muchas veces. Dios dice una cosa y luego vemos a Josué cumpliendo lo que Dios le está diciendo. Y Dios le dice a él, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Recuerden que cuando Josué fue escogido, dice que el espíritu de que estaba en Moisés se depositó en Josué. Una aclaración, en el Antiguo Testamento no todo el mundo tenía el Espíritu de Dios. Diferente a nosotros, la Iglesia de Cristo, que todos los miembros de la Iglesia tenemos el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. En aquel entonces, el Espíritu era pasado a la persona que iba a estar liderando, a un rey, a un profeta, o puede ser un grupo de profetas. Ellos podían tener el Espíritu y empezar a profetizar. Recuerdo una ocasión que habla de que Saúl estaba profetizando con los profetas, ¿sabes? Eso era algo normal, pero no todo el mundo podía hacer eso, no todo el mundo tenía el Espíritu Santo. Y sabemos que en el estudio anterior que tuvimos, cuando Moisés fue escogido, cuando Josué fue escogido para esta posición, dice que el Espíritu de Moisés fue dado a Moisés, a Josué, para que hiciera esta función, este trabajo que iba a hacer. Y algo que hablamos en esa clase es que Dios no te va a dejar solo cuando tú vas a hacer un trabajo. Él te dice que haga un trabajo, Él va a estar contigo. Él no te va a soltar, Él no te va a dejar. Eso lo puedes leer el capítulo 1 del libro de Josué, donde no hay cosa que el Señor no te pida, que Él no te prometa, yo estaré contigo en cada cosa que tú estés haciendo. Y también en la aplicación, si ven la clase de la aplicación, van a ver cómo el Señor cada vez que nos pide algo a nosotros, nos promete que va a estar con nosotros. Así que le dice a Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Tú pues vas a mandar a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciéndole, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Recuerden que igual que como hacían con Moisés, Dios va a hablarle a Josué. Dios no va a hablarle directamente al pueblo. El pueblo no quería que Dios le hablara. Por lo tanto, era todo a través de esta persona que había escogido Dios para que fuera el líder. Y Josué le dijo, vengan, vengan a escuchar la palabra de nuestro Dios. Um, ¿Alguna vez te ha llamado alguien y te ha animado alguien a que venga a escuchar la palabra de Dios? Te invitan, ven a escuchar la palabra de Dios. Tú lo rechazas. Ay, es que quiero ver una película, ay, que estoy muy ocupada, ay, que no tengo tiempo. Te invitan para un estudio bíblico, ay, que vaya otro, ay, que vaya otro, invitan para un devocional, ay, es que tengo que lavar hoy, o sea, hermanas, somos tan pronto a decirle al Señor no que no nos damos cuenta que nos hemos convertido en cristianas de domingo. Nos hemos convertido en domingueras. No sé si es una palabra, pero yo creo que las domingueras antes era el que se iba a bailar todos los domingos. Pues nosotros somos cristianas domingueras. O sea, que nada más vamos a la iglesia los domingos. No nos vamos a bailar, pero nos vamos a la iglesia los domingos nada más. ¿Qué está pasando? Que no nos animamos a escuchar la palabra. Es un estudio. ¿Dónde? ¿Cuándo? Espérate, quiero ir para allá. Quiero estar ahí. Quiero escuchar la palabra del Señor. Quiero buscar su voz, quiero oírlo, quiero oírlo. Pero mm, este mundo nos tiene atrapadas, tristemente nos tiene atrapadas. Y entonces dice, miren, vengan, acérquense, van a escuchar. Y añadió Josué diciéndole lo que Dios le había dicho. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes y que él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, mire, esto es una señal que el Señor te va a dar para darle a entender a ustedes que Él está en medio de ustedes. Oye, ¿alguien sabe en el Nuevo Testamento
¿Cuál es la señal que hay para que la gente sepa que nosotros somos realmente discípulos de Jesús? Puede abrir su audio y compartir. Vamos a ver. Quien sea, abra su audio y diga. El amor. Por el amor, amén. Dice, por el amor que hay entre ustedes, sabrán que son mis discípulos. Wow. Eso es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Hermana, cuando hay pelea, chisme, contienda, cuidado, que el Espíritu de Dios no está en medio de esas cosas. El Espíritu de Dios no va a estar contento con esa cosa y lo que hace es que se entristece. Pero cuando hay amor entre nosotros, la gente puede ver que somos realmente discípulos de Cristo y que el Señor está en medio de nosotros. Nosotros vamos a darle de ese amor para que ellos también prueben de lo que nosotros hemos probado. Y la prueba que ellos iban a tener era que cuando el arca entrara en medio del Jordán, las aguas se iban a parar. Esa era la prueba, que ellos iban a pasar en seco por medio del río Jordán, que esas aguas se iban a parar a un lado y al otro lado iban a parar de correr hasta donde llegue el mar. Oigan, esto lo escuché el otro día, me pareció interesante, no lo he estudiado completamente, pero a ver si le da a ustedes con estudiarlo. Este hermano traía que y lo dice la escritura, vamos a leerlo aquí porque él no trajo algo que no decía la Biblia. Mírenlo aquí, este verso él trajo. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llegan al arca de Jehová, Señor de todas las tierras, se asienta en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se iban a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se van a detener en un montón. O sea, hay un montón de agua de un lado. Y el otro lado dice que se iba a secar. Aquí dice, ¿ok? Dice que al otro lado, el agua, perdón, aquí en el 16, las de arriba se secaron en un montón, pero las otras, las que descendían, se secaron hasta el mar Arabá, o sea, bajaron hasta llegar al mar. Y allá en el mar, ese hermano dice, volvió a ver ese cierre entre agua, donde se cerró aquí, donde estaba el mar, y se cerró aquí, donde estaba el montón del río Jordán. Y dice, y pasaron otra vez en medio de dos cuerpos de agua. Y yo me quedé, wow, yo nunca había visto eso. Y le digo la verdad, yo no me había fijado en eso, porque en mi mente yo había leído que se paró el agua y la otra se secó, y ahí me quedé. Oigan bien. Pero este hermano dice, pero mira, aquí dice que las que descendían al mar de Arabá, al mar Salaro, se acabaron ahí y fueron divididas. No fue que uno es solo lado, fue una división. Ese río, Rodán, baja hasta el mar Salado, allá abajo, y ahí se paró. Entonces, ese mar venía a ser esa otra pared, venía a ser esa división. Y otra vez ellos estaban pasando en seco en medio de dos cuerpos de agua, ¿sabes? ¡Wow! Lo mismo que pasó cuando salieron de Egipto, en ese tiempo que estaban saliendo por ah, el mar rojo, mar muerto, mar rojo. Mar Rojo. El Mar Muerto es aquí. Y allí se levantaron los dos cuerpos en el medio hacia arriba. Pero aquí este lado se seca hasta el final de llegar al mar. Y yo decía, wow, no me había fijado que otra vez pasó lo mismo. Pensaba que había sido diferente, pero no es diferente, es igual. Otra vez el pueblo pasa en seco, pasan en seco completamente en medio del Jordán, se paran allí los sacerdotes en el mismo medio, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Las mismas palabras que dice con Moisés. Y esta es la evidencia, esta es la señal de que Dios está entre nosotros, porque eso ya se vio antes, ya se vivió y ahora lo estamos viviendo otra vez. Interesante que toda la juventud que pasó por allá, porque recuerden, todos los mayores de 20 años hacia arriba habían muerto. Solo Josué y Caleb tenemos vivo ahora. Y ahora mismo, todos esos jóvenes que pasaron por allá están volviendo a vivir ahora esto 40 años después. Y él está diciendo, esto es señal de que Dios está entre nosotros. Las mismas cosas que hizo en Egipto, lo está haciendo ahora aquí, entrando en el río Jordán.
mirando este capítulo 3, vemos aquí las instrucciones que Dios le está dando, cómo obedecieron, cómo hicieron todo al pie de la letra como Dios le dijo. Y eso es algo que vamos a estar viendo en este libro, cada capítulo, la obediencia a la palabra de Dios, sin ponerle y sin quitarle. Porque aquel que le pone o le quita la palabra de Dios, así mismo se le pondrá y se le quitará en su vida. O sea, será de maldición para él. Que Dios nos ayude a ver la necesidad que hay en nuestra vida de obedecer al Señor. Que cuando miremos su palabra, nosotros realmente busquemos cómo obedecerla. Mirna. Sí, hermanita Wanda, como ya me tengo que salir, lamentablemente, no me quiero ir sin dar un pequeño comentario. Ujú. Bueno, y darle las gracias también por estas lecciones, hermana, que siento que nos enseñan mucho porque ahora nosotros somos ese Israel y también vamos marchando, ¿verdad? Igual que ellos. Y algo que me hacía pensar ahorita, hermana, cómo el Señor busca la obediencia. Y cuando obedecemos, nos va bien. O sea, vemos maravillas, como usted dijo. Es como la clave. Y pensaba en nosotros los padres, cuando le damos un consejo a nuestros hijos, ¿verdad? O alguna orden. Estamos pensando en su bien. Queremos que les vaya bien. No queremos verlos fracasar o que les vaya mal. Y también tenemos el deseo que nos obedezcan, pero sabemos que cuando pasa lo contrario, que viene la desobediencia, ahí viene, hermana, la consecuencia y muchas veces también el Señor se puede alejar de nosotros, ¿verdad? Se aparta de nosotros, vemos eso, porque estaba comparando también con Moisés, cómo el Señor le daba instrucciones de todo, o sea, totalmente de todo, le daba instrucciones y Moisés las obedecía al pie de la letra, excepto, conocemos toda la historia, ¿verdad? La última vez que decidió Moisés no obedecer y lo hizo diferente. Y sufrió las consecuencias, hermanas, que no pudo entrar ya a la tierra prometida. Entonces eso me hace sentir a mí ese compromiso que tengo que tener con el Señor de obedecerle, porque si no también yo me puedo quedar. Y ya para terminar así rapidito, hermana, también pensaba en eso, el ejemplo que usted ponía, porque a veces no nos quedamos solamente el domingo y el domingo y el domingo y pensaba eso, en que no queremos compromiso más allá con el Señor y que no queremos darle ese lugar que el Señor quiere también, hermana, que es bien importante. Así es. Gracias, hermana Wanda. Me retiro porque me toca entrar a otra reunión, Amén, amén. pero me encantó escucharla y bendiciones a todas las hermanitas que están acá. Gracias, gracias por acompañarnos. Hermanitas, que Dios nos ayude, de verdad, a ver la necesidad de la obediencia a Dios. Y no solamente a veces, pero en todas las cosas que el Señor nos manda. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de obediencia. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como esas instrucciones que necesitamos para poder vivir una vida santificada, que te agrade a ti en todo lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque a veces las distracciones de este mundo nos apartan de ti, nos alejan de ti. Estamos demasiado ocupados para venir a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás buscando un pueblo santo, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, un pueblo que te anhela. Y tú vienes a buscar, Señor, lo que te están esperando. Te estamos esperando, Padre Santo, y esperamos en ti, en tus bendiciones que nos das cada día y te damos gracias por ellas. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Alguna pregunta?